Gracias por la invitación. A ver, presumo que usted, al querer promover una ley que sea antiterrorista, por decirlo así, antisenderista, MRTista, quiere hacer un símil de lo que pasa en España con la ETA, por dar un ejemplo, o lo que sí está abiertamente prohibido en Alemania con el nacionalsocialismo. ¿Por ahí va la cosa? Va la cosa más por Alemania, parecido a lo que tiene Alemania, pero para aclarar un poco el concepto, porque he visto en el Twitter muchas respuestas un poco agresivas, sin entender de qué cosas se está hablando. No, nosotros no es que yo no voy a poner una ley mañana y la voy a presentar al Congreso para aprobarla, eso no funciona. Lo que vamos a hacer es preparar un documento adecuado para el debate y el próximo año presentarlo al Congreso para debatirlo entre todas las bancadas. Ajá. ¿Para qué? Para proteger la democracia. No puede ser que la democracia no tenga herramientas para defenderse cuando aparece un partido comunista que considerábamos extinto y que viene con ideas violentistas, con ideas que generan odio, con ideas que generan división en la sociedad y que no creen en la democracia. ¿Cómo se puede aceptar que uno que no cree en la democracia esté sentado en un Congreso democrático? Es simplemente para usar las herramientas que tiene la democracia y vencerla. Y eso no lo puede permitir una democracia. Y esto no es ser extremista, ni de derecha, ni fascista, como tanta gente en algunos casos lo ha dicho. Esto es simplemente proteger lo que queremos proteger, que es nuestra libertad. La libertad de decidir, la libertad de vivir, la libertad de hacer empresa, la libertad de ser peruanos sin que nadie nos oprima. El comunismo oprime, crea un Estado totalitario, quita las libertades, quita las propiedades, considera que va a disminuir las desigualdades de esa manera y no es así. Se sume en una pobreza extrema. No hay países comunistas en el mundo, casi creo que quedan 2 o 3 y están en una situación crítica, ¿no? Entonces no se puede pensar que esa va a ser la solución del país. Y la gente que está engañada con esto tiene que cambiar, tiene que abrir los ojos, tiene que despertarse, porque si no se va a despertar en una pesadilla. Y esto es lo que queremos hacer con esta ley, evitar la violencia en la democracia. Es verdad, quedan 4 o 5 países comunistas, comunistas clásicos, quedan, no sé, Cuba, Venezuela, Corea, por dar un ejemplo. Punto, ni China, porque pero en el mundo sí no hay ningún país abiertamente racista y con una vocación genocida, que es lo que hizo Hitler con Alemania. O sea, en Alemania está claro que no hay superioridad étnica racial y que inclusive la gente que puede ser racista, que lo existe, no puedes tú quitarle las propiedades, el cuerpo y la vida y la salud de la gente. O sea, cuando menos la expropiación de las tierras o de las propiedades o matar a las personas, eso ya no está, vamos a decir, de moda, cosa que se hizo Hitler. Pero acá en el Perú, a los chicos en los colegios les meten de que sí hubo conflicto armado interno, que no hubo terrorismo y quien fue el malo fue el Estado opresor. Acá voltean la torta ideológicamente. Ahí podemos meter también una ley de negacionismo, como la tienen en Alemania y en otros países de Europa, que el que niega una realidad está cometiendo una apología, ¿no? Y no se puede negar que no ha habido terrorismo. Ha habido terrorismo. El que lo niega está haciendo una apología también a la violencia, está disfrazándola, encubriéndola. O sea, hay muchos ángulos para trabajar esta ley, que tiene que ser una buena ley porque se va a aplicar para los siguientes procesos electorales, no para el que estamos, sino a futuro. Sí, vamos a tener el tiempo suficiente para poder discutirla entre todas las bancadas y lograr una opinión que sea lo mejor que se pueda producir en un aspecto legal de esa naturaleza. Ahorita le vamos a preguntar por lo que es liderazgo y Estado Mayor, usted se la sabe de memoria porque usted ha crecido en una circunstancia castrense y jerárquica. Pero fíjese lo que pone en un Twitter que es por demás significativo, el propio Vladimir Cerrón a colación de lo que usted intenta hacer. Partidos fascistas como Fuerza Popular que asesinaron universitarios, periodistas, comunidades, miembros del ejército debidamente probados, nunca debieran participar en elecciones. Perú Libre debe preparar el proyecto de ley. Nunca más organizaciones criminales. Esa organización, ese partido no existía cuando se hizo esos atentados que dice él que se han hecho. ¿De quién habla? O sea, ni siquiera sabe escribir, ni siquiera sabe la historia. O sea, Fuerza Popular no existía cuando hubieron los problemas terroristas. Entonces, pero él le carga a Fuerza Popular, ¿no es cierto?, todo lo que usted le podría cargar a la línea. O sea, ¿qué es lo que quiero que la gente entienda? Que es el vaso medio lleno y el vaso medio vacío siempre. Ahora él se victimiza porque Cerrón es pro-Movadef, es pro-terrorista. Es pro-terrorista, es prácticamente el brazo de Movadef, el brazo derecho de Movadef. Lo que quiere hacer es cambiar y confundir a las personas con estos discursos raros que los plantea de esa forma media confusa. Todo es confuso. Para empezar,
Fuerza Popular no ha asesinado a ningún universitario, periodista ni comunicadores. Está mintiendo. Miente que algo quedará. Ajá. Y la gente cree eso después, Ajá. al final. Para participar, nunca debieron participar en elecciones. ¿Qué elecciones? Él es el que nunca debió participar en elecciones. Además, no puede participar en esta elección. Está con muerte civil, ¿no? Ajá. Por corrupto, ¿no? Y está hablando de esta manera. Perú Libre debe preparar el proyecto de ley. ¿Qué proyecto de ley? Un proyecto de ley que proteja ¿a quién? A él, de ir a la cárcel. Pero además, Sendero Luminoso, desde un primer momento, y no lo oculta, es una pena que en el Perú no se haya desarrollado la cultura de la traducción de lo que decía Lenin o de lo que decía Stalin, ¿no? La moral es siempre un problema para la revolución. Pero Abimael Guzmán tenía en su momento brazos políticos legales, los abogados democráticos. Era una organización de fachada dirigida por Marta Guatay, que terminó siendo miembro de la célula central del Politburó, ¿no es cierto?, del Comité Central de Sendero Luminoso. Termina ella en el video de Sol Verguego y tal, ordenando el ataque a Tarata. Pero ellos eran un brazo político legal. Socorro Popular, supuestamente daban asistencia logística y curaban enfermos heridos de guerra. Socorro Popular. Los actores, ¿no es cierto? Tenía un grupo de actores que se dedicaban a soportar a los senderistas. También un grupo de familiares de víctimas de la opresión del Estado. Y ahora se llama Movadef. Van cambiando y pueden ser utilitarios otros organismos, ejemplo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que con razón o sin razón, con voluntad o sin voluntad, le termina sirviendo. Lo que decía Osman Morote hace años. Hay varios métodos para tomar el poder. Así es. Ellos han empleado el método violento con el terrorismo, no pudieron hacerlo. Abimael Guzmán dijo, un recodo en el camino, esperemos un mejor momento, y eso es lo que está sucediendo. Han estado trabajando permanentemente en el tema de legalizarse, entre comillas, legalizarse, y usar los mecanismos democráticos para llegar y tomar el poder. Y estamos en ese plan ahora. Estamos justamente en esa etapa. La toma del poder vía legal, por llamarlo de alguna manera. Y ahí es donde la democracia falla, porque la democracia ha debido prepararse para llegar a esta situación, no llegar a esta situación. Ha debido antes promover la ley que estoy tratando de promover para trabajarla en el próximo año. Eso ha debido ser promovido mucho antes por los políticos que han estado de turno en ese momento. No solamente eso, sino prohibir que gente que ha cumplido sentencia por terrorismo pueda pasar al Congreso siendo candidatos. Eso debió ser prohibido. ¿Qué ha pasado con un señor Bermejo claro, y tal? Pero la ley no lo impide, entonces lo están permitiendo. Lo estamos permitiendo, la sociedad lo está permitiendo. Quiero aprovechar que usted está acá para explicar el tema del Estado Mayor y de la jerarquía. Usted, alférez de fragata, capitán de fragata, capitán de corbeta, capitán de navío, comandante, y tin, hasta que llegó, no por obra y gracia del Espíritu Santo, 35, 40 años después, llega a ser almirante. Y de ahí tiene un Estado Mayor. Eso lo entiende creo que todo el mundo. En el Ande, una cosa es ser el peón, otra cosa es ser el capataz, otra cosa es ser el caporal, otra cosa es ser el mayordomo y otra cosa es ser el patrón. Siempre hay un proceso. ¿Quién manda entre ellos dos? Cerrón. ¿Quién es el jefe? Cerrón. ¿Por qué? Porque es el ideólogo del partido, es el que ha presentado el plan de gobierno, es el que le dice lo que tiene que hacer, el que para sacando sus discursos políticos agresivos. El profesor Castillo no sabe hablar. Se sabe dirigir, sí, muy bien a la población, a gritos y con cosas que encienden. Agita bien. No, agita bien, está preparado para agitar, pero no es un intelectual definitivamente. No tiene conocimiento y se deja manejar por Cerrón. Ya, pero además, y va cambiando el lenguaje. A ver, una desde cosa que ha empezado a cambiar el lenguaje varias veces. Ya, pero una cosa es ser el ideólogo y otra cosa es el que ordena. ¿No es cierto? Entonces, acá queda claro que estos señores le dan instrucciones al que es su jefe. Es al revés. No puede ser, pues. No, o sea, el alférez de fragata, el capitán de navío, no le tienen que decir a Montoya en el fragor del combate, anda para acá, anda para allá, y usted, a ver, le pregunta, no puede ser, no puede pasar. Cerrón tiene su estructura organizada que está manejando al profesor. Y eso es lo que sucede, por eso se ve que está desencajado. O sea, los segundos de Cerrón, que son su Estado Mayor, son los que están trabajando con el profesor. Lo están guiando, le están dando las directivas. ¿Qué consecuencias en la campaña vislumbra usted? Porque ahora Keiko lo comienza a corretear, cosa que es una vergüenza para un hombre andino. Yo sé que acá en Lima eso puede parecer un comentario hasta machista, ¿no es cierto? Pero en el Ande
Eso sí queda claro, que el hombre no se le puede correr a una mujer, ni se puede correr ni del pugilato, ni de la bronca con el otro, del otro pueblo. Ahí ha quedado mal, el Castillo ha quedado mal. Pero quisiera dar otro enfoque al tema. A ver. De lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, que ha pasado desapercibido en la prensa. Las armas que han sido encontradas en los diferentes sitios, en 2, 3 sitios de la capital. Armas ilegales. Armas ilegales, pero no solamente ilegales, han capturado a bolivianos. Acá están preparando una sonada, fue un levantamiento fuerte. Y Cerrón ha empezado a hablar de que si pierden, ha habido fraude. O sea, ya está preparando la mentalidad de la población. Ha amenazado a las encuestas. Ya tomó decisión, ya sabe que van a perder y que van a perder por un fraude. Y tiene la gente preparada para levantarse. Y tienen armas ocultas en algunos sitios, como la que hemos visto. No se está conectando las dos cosas, pero son parte del mismo problema. A ver, pero espero que poder cuadrar el baile de Keiko. A ver, Keiko hace bien en encarar al que es el jefe, a Cerrón. Sí. Ok, pero él dice que los medios... Yo lo invito, señor Cerrón, le doy 1 hora de programa. Yo tengo acá 1 hora, en la mañana tengo 4 horas, en Pego Radio tengo 10 horas. Si no le caigo bien, puede venir donde Beto, donde Bailey. ¿Por qué no dar la cara? A ver, veamos esta cuadrada en términos sencillos de entender de Keiko y después conversamos. Yo lo que espero, señor Castillo, es que usted cumpla con su palabra. Si yo he podido participar en este debate, que es importante para el intercambio de ideas, espero que usted ahora participe en los 4 debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Y si no tiene los pantalones bien puestos para defender sus ideas, quizás permita que el señor Cerrón debata conmigo. Pero acá lo importante es que todos los peruanos puedan saber su pensamiento, su plan, su equipo y cómo lo va a hacer. Por eso le he dicho hoy bien claro, no te chupes, Pedro, no te chupes. ¿No te chupes Pedro o no te chupes Cerrón? Cerrón debería decir, no te chupes Cerrón, porque él le está diciendo a Pedro que no acepte el debate. No es idea de Pedro. Ya ha visto qué calibre tiene y sabe que no puede sostener un debate. Entonces quiere evitar ese debate, no se va a dar. Además, hay otra imagen que si la podemos volver a poner acá, Keiko, en pantalla, resulta evidente, ¿no? Keiko declara, al margen de que te guste, ¿no? Si la pudieran congelar la imagen, le ruego a la señorita directora, congele la imagen. 1 micro, 2 micros, 3 micros, 4 micros, 5 micros, 6 micros, 7 micros, 8 micros, 9 micros. Ese micro amarillo que está en el medio es de Televisa. O sea, todos son medios peruanos. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta? ¿Te cae mal Keiko? ¿Qué importa? Pero la mujer, estoy hablando en términos psicosociales, encara y asume su realidad. Con 7 personas que le preguntan y le repreguntan. Esa foto no la puede mostrar ni Castillo ni Cerrón. Huyen. Huyen de la prensa, huyen de contestar, no quieren evidenciar sus debilidades. Solamente quieren hacer discursos transmitiendo mentiras para que la gente pueda creer que ellos son buenas personas, que quieren hacer algo por el país. Cuando es todo lo contrario, quieren tomar el poder. Eso es todo lo que quieren hacer. Para que lo entienda el señor Cerrón, el profesor Castillo, yo creo que más o menos sé explicar las cosas. Un medio de comunicación es medio de comunicación porque estamos al medio, entre los hechos y la sociedad, ¿ya? Entre Paolo Guerrero que mete el gol, ¿no es cierto? Y clasifica al Mundial y la hinchada. Entre Gareca, que le dice a la gente a quién convoca y a quién no convoca, si juega Ormeño, si juega con doble punta o doble 9, ¿no es cierto? Y la gente. Entre Magali, que maletea a su gente, y la gente que le gusta a Magali. Entre Gisela, que pone a bailar a alguien, y la gente que dice, no, debió ganar el otro. Nosotros somos, al fin y al cabo, un medio de... Estamos al medio. Pero él tampoco se quiere poner al frente de nosotros. No viene. O sea, no sé, de repente vamos a comenzar a regalar chocolates Elena para que vengan, aceite, total. No vienen. Él no necesita transmitir sus ideas realmente. Él lo que quiere es tomar el poder. Y va a emplear otra vez la vía de la fuerza, de otra forma. Ya está anunciando que va a haber un fraude. Lo siguiente es preparar a la gente para que se levante cuando haya ese fraude. Lo va a organizar de esa manera. Las armas que se han encontrado muy posiblemente sean dirigidas para una situación de esa naturaleza. Porque la cantidad que hay, eso no es para una banda de narcotraficantes. Eso no es para poner una tienda de armas. Eso tiene un objetivo específico. ¿Y de dónde viene? De Bolivia. ¿Qué coincidencia? Se las está mandando Evo a alguien.
Eso no pasa tan simplemente por la frontera. O es dinero de narcotráfico, o es dinero de tal ilegal, dinero ilegal tiene que ser, porque legalmente habría una factura de la pinche arma, ¿no? Una importación. Como seguridad nacional hay que pensar el peor escenario. Y el peor escenario sería que hayan sido enviadas para que sean usadas por un levantamiento popular. Ese es el peor escenario y sobre el cual deberíamos actuar para protegernos como país. Ya, ¿cómo me puedo proteger yo si cuando el señor dice, si yo soy un medio, ¿no? Beto Ortiz, Panamericana, el que te guste o no te guste, porque hay pluralidad. Pero no le interesa. Perdón, si nosotros ponemos una encuesta que le es desfavorable, dice que somos parte de un fraude. Y ha dicho, los medios que pongan una encuesta en donde nosotros caigamos, ya son parte de un fraude. Ya está creando en la conciencia de la gente que no conoce mucho el tema que es un fraude y van a perder cuando ellos estaban ganando. Entonces, eso es peligrosísimo. Y es peligroso, ¿por qué? Fíjese lo que vamos a hablar en unos minutos del tema colombiano. En Colombia la gente se está levantando porque hay un gobierno que según los colombianos es ineficiente. Según los colombianos. Duque, comparado con Sagasti, es el pibe de Valderrama comparado con Philip Butters. Es Maradona comparado con Montoya, ¿no? Es Pelé comparado con Beto Ortiz. Pero allá no hay una contención social. Acá el aparataje del Estado sí ha manipulado a la gente. Porque ese es el ideal de los comunistas, manipular a la gente. Recordemos que el aparataje aplaudió las marchas contra Merino y el aparataje, por ponerlo un término, terminó aplaudiendo el bloqueo de carreteras en Ica y en el norte del Perú y protegiendo a un presidente que también, entre comillas, mató a 3 personas, mientras que Merino era asesino. Digo esto porque los que manejan hoy el aparato del gobierno no son los más demócratas del mundo, ¿no? No, definitivamente, no se le ve. Todas las acciones que hacen van en otro sentido. Al no dejar que la gente se pueda vacunar, los privados pueden vacunarse diciendo que no van a permitir que un rico se vacune antes que un pobre, eso no tiene sentido. Es un tema ideológico, no le interesa la salud de la población, le interesa defender su ideología. Toma la calle, toma la calle, toma la calle. Todos los medios de comunicación, mutis, cuando fueron 1.500 personas a la puerta de la casa de Beto Ortiz. Acá en la puerta del canal habían 200 personas. Nadie lo cubrió. Esos que se silenciaron han hecho que estemos en esta situación finalmente. O sea, ha sido algo dirigido por poderes económicos, porque no son pobrecitos los que están haciendo esto. Los poderes económicos de cierto sector han influenciado en la población para hacerles creer una ficción, algo que no es. Y han distorsionado la imagen de muchos de los políticos que han estado en la campaña. Y eso afecta al país. El resultado que tenemos es este resultado es inducido, no es un resultado natural. Es un resultado inducido a través de las encuestas, a través de los medios de comunicación. Pero miren lo que puede inducir. Y acá a mí me gusta dar nombre y apellido para que quede claro la cosa. El mes de abril ha sido el mes de más mortandad en la historia del Perú. ¿Ya? Y en la época de la guerra con Chile no morían 9.000 personas en un día, eso no pasaba en la época, ni siquiera en la época de Sendero Luminoso han muerto lo que muere hoy día, 1.000 personas al día, eso no pasaba. Bueno, en el mes de mayor mortandad, recién al final, al cuarto día del mes siguiente, el comercio dice, ay, miren lo que pasó en abril. Y al día siguiente, Correo dice, mejora la estadística de los muertos. Eso es un psicosocial. Engañan a la población, o sea, la mantienen con una idea diferente de lo que sucede en la realidad. Pero la realidad abruma. Hay gente en este momento que no tiene cómo entrar a un hospital a atenderse y están en su casa porque no tienen seguro, no tienen cómo poder llevar a su familiar a un hospital porque no se ha arreglado nada del problema de salud. Ya pasó un año del tema. Lo que los chicos no saben es que en la década del 70, cuando vino el señor Velasco, el comercio se lo quitaron a sus dueños, el Expreso se lo quitaron a sus dueños y los medios estaban en manos de sindicatos que también tapaban la verdad. Si eso pasa hoy, en teoría, en libertad de información, ¿qué va a pasar el día que el señor Cerrón le quite los medios de comunicación a sus legítimos dueños? ¿Qué información se va a tener? Un país desinformado es un país a la deriva. La gente no sabe qué hacer entre el miedo, entre el temor, y vamos a estar en unas situaciones que no hemos visto nunca antes, porque nunca antes se nos ha presentado una situación como la actual. Hemos estado ya en gobiernos parecidos,
pero no con el extremo que sería un gobierno comunista con Cerrón y Castillo y ese tipo de gente. De repente yo estoy equivocado, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que ser el propio líder de opinión de su propia familia. Por eso le pregunto a usted qué hacer. Yo, por dar un ejemplo, yo me vuelvo loco. Todo el mundo me dice a mí lo que se tiene que hacer, ¿no? Yo hago desde este sitiecito hace más de 2 años solo. Los padres tienen que enseñar a sus hijos qué pasó con la guerra con el terrorismo, porque no se lo han enseñado. Los jóvenes no saben qué cosa hemos vivido. No saben que lo mataban a un uniformado al día durante 15 años. Que la gente moría en la sierra, moría en su pueblo por no aceptar las órdenes de Sendero, que ponían un coche bomba todos los días en Lima y en otras ciudades, que se tiraban una torre de alta tensión y no había energía eléctrica por horas, que casi en todo sitio había grupos electrógenos para poder tener luz. El agua había que hacer cola para conseguir agua, faltaba agua en Lima, faltaba agua en lugares que normalmente deben tener o que tienen. Eso no lo conocen, no lo han vivido, y como no lo han vivido, dicen cualquier cosa o piensan cualquier cosa. Y eso es responsabilidad de quién, de los padres, de los que lo han vivido y no lo han contado. La gran mayoría lo ha callado, ha querido olvidárselo o no lo ha vivido de repente como lo hemos vivido los que hemos estado directamente metidos. Lo que pasa es que los medios también dicen, si tú pones de manifiesto, es que eres fujimorista. Usted en esa época era un marino que se despedía de su señora, le da un beso en la frente y su señora no tiene idea. Si usted regresaba a su casa, ni sabía dónde se iba. Ahí no había celular, no había Facebook, no había Twitter, no había YouTube, no había VIP, no había nada. Empezamos en la época de Belaúnde, después seguimos en la época de Alan García, después en la época de Fujimori. O sea, acá no ha sido un solo gobernante el que ha pasado por todo este periodo, han habido 3 gobernantes diferentes. Y las Fuerzas Armadas han sido las mismas. Nosotros hemos estado en la misma situación durante todo ese tiempo, asumiendo la responsabilidad política militar en todo el país. Y hemos logrado vencerlo finalmente. Pero los políticos se tiraron para atrás y no hicieron la guerra ideológica que debieron hacer en las universidades cuando terminó el conflicto armado. El resultado, lo que tenemos ahora. ¿Usted se imagina al general César Astudillo, que en este momento, general, buenas noches, me está viendo, es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargo que usted ha desempeñado de manera impecable, porque sus enemigos cuando comenzaron a buscar dijeron, no, a este señor no le hemos encontrado nada, pero no se le perdió un clavo, nada, ¿no? El que ocupa hoy la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es Chavín de Huántar. ¿Astudillo se le va a cuadrar a Cerrón y le va a decir subordinación y valor? ¿Eso va a pasar en el Perú? No lo creo. Sería una situación realmente inconcebible. Ellos son los que están al lado de los terroristas, los protegen, los tienen en sus filas. A los ex, entre comillas, que se dicen así, terroristas, y hay uno que está en juicio, ¿no? Para probar si eso no es. Y si se prueba, y si el juicio lo declara culpable, va a estar en el Congreso, porque no se puede evitar eso. Los muchachos tampoco saben que el actual jefe del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas, se dedicaba a defender terroristas cuando era joven. Es la historia no contada, la que debimos hacerla escrita y no en los libros como están en los libros de educación, que era al revés. Abimael era luchador social, al costado de los héroes nacionales. O sea, esas son cosas que hemos permitido desde el 2000 para adelante. Por eso cambió con Toledo, se cambiaron los textos. ¿En el colegio? Del colegio. ¿En el colegio? En el colegio. Y los padres lo han permitido. ¿Por qué? Por un distanciamiento con sus hijos, no verificar qué cosas estudiaban. Estoy seguro que si lo hubieran verificado, hubieran tratado de dar la voz de alarma. Pero no se hizo. Yo los he leído los libros ya viejos, en el año 2014, que hubo una revisión del Congreso del tema de los libros de educación, y era realmente sorprendente lo que uno leía. Un Ministerio de Educación que gasta como ningún ministerio prácticamente en billete en los medios de comunicación, por eso nadie critica. No hay ministro de Educación malo en el Perú, ¿hace cuánto? ¿Por qué? Billete. Ahí hay un tema muy fuerte que hay que arreglar, que es toda la currícula escolar, hay que revisarla. Y hay que ver que no hayan comunistas en el Ministerio de Educación. No pueden haber enemigos de la sociedad metidos en un ministerio del sector público. Almirante, ha sido usted muy amable e ilustrativo, como siempre. Muy buenas noches. Gracias, Filipe. Buenas noches.